Hay un desarrollo en este conflicto que la prensa occidental está ignorando casi por completo y puede resultar ser la escalada individual más decisiva desde que comenzó la guerra. No por el daño físico inmediato, el impacto material, aunque significativo, no es la historia central. Lo que importa es lo que representa estratégicamente, lo que revela sobre los cálculos que se están haciendo en Tel Aviv y lo que podría desencadenar en una dirección que nadie en el debate actual parece dispuesto a contemplar seriamente. Israel golpeó a Ansali. Y si te preguntas qué tiene que ver Ansali con Irán, la respuesta es que esto no se trata principalmente de Irán. Ansali es una ciudad portuaria en el Mar Caspio. Y el Mar Caspio no es una vía marítima del Medio Oriente, es el lago de Rusia. Deja que eso repose un momento. En medio de un conflicto que ya ha llevado la capacidad militar estadounidense a sus límites, fracturado la alianza occidental, producido las peores pérdidas aéreas estadounidenses en décadas, activado el despliegue de bombarderos con capacidad nuclear y generado una crisis energética que afecta a cientos de millones de personas, Israel acaba de golpear una instalación portuaria mayor ubicada en el mar interior estratégicamente más importante de Rusia, en un punto que funciona como nodo logístico crítico para la cooperación militar y comercial ruso-iraní. Esto no es un error táctico, es una declaración estratégica, y entender qué declara exactamente y cuáles son las opciones reales de respuesta disponibles para Moscú es lo que vamos a desglosar en este análisis. La geografía primero, porque la geografía lo es todo. El Mar Caspio es el mayor cuerpo de agua continental del mundo. Está bordeado por Rusia, Irán, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán. Rusia no simplemente limita con el Caspio, lo trata como espacio estratégicamente soberano. Sus fuerzas navales operan allí, su infraestructura militar lo rodea, los corredores de suministro que conectan a Rusia con Irán a través del Caspio, transportando hardware militar, bienes comerciales, materias primas energéticas y materiales estratégicos en ambas direcciones, atraviesan puertos que Moscú considera parte de su propio perímetro de seguridad extendido. Ansali es el puerto Caspio más importante de Irán. Gestiona almacenamiento de granos, terminales de contenedores, logística militar e infraestructura conjunta iraní-rusa que sirve como nodo central en el corredor norte-sur que conecta el Océano Índico con el Caspio y, de ahí, hacia el norte de Europa. Este corredor se ha vuelto estratégicamente más relevante para ambos países a medida que las sanciones occidentales los han empujado a desarrollar rutas comerciales alternativas que eluden el sistema financiero occidental denominado en dólares. Atacar Ansali no es atacar un activo iraní que casualmente está cerca de intereses rusos. Es atacar una infraestructura profundamente integrada en la logística militar y comercial rusa, en un cuerpo de agua que Rusia considera su dominio estratégico propio. ¿Qué buscaba Israel con esto? La lógica estratégica más plausible, y vale la pena comprenderla aunque implique un riesgo extraordinario, es la siguiente. Israel no ha logrado derrotar militarmente a Irán de forma decisiva a pesar de semanas de operaciones intensivas. La capacidad militar iraní no ha colapsado. Hezbollah en el Líbano está infligiendo costos reales a las fuerzas israelíes. Los hutíes en Yemen han cerrado el Mar Rojo al tráfico vinculado a Israel. Los ataques iraníes han penetrado las defensas aéreas israelíes en múltiples ocasiones. El conflicto se ha expandido en direcciones que no han sido favorables a los objetivos estratégicos israelíes. E Irán sigue operando porque tiene cadenas de suministro
armas, tecnología e inteligencia fluyendo por múltiples rutas, incluyendo el corredor del Caspio. Una forma de interpretar el ataque a Ansali es como un intento de degradar esa cadena logística. Cortar el nodo Caspio complica el flujo de tecnología militar rusa hacia Irán. Ralentiza el suministro que ha estado alimentando los sistemas de defensa aérea iraníes, componentes de drones, inteligencia de objetivos y plataformas de armas avanzadas. En términos de lógica de cadena de suministro militar puro, tiene cierta coherencia. Pero hay una segunda interpretación que es más difícil de desestimar y más alarmante. Israel puede estar intentando deliberadamente arrastrar a Rusia al conflicto, no porque los planificadores israelíes crean que pueden derrotar a Rusia, evidentemente no pueden, sino porque la participación militar directa de Rusia activaría la obligación de defensa mutua del artículo 5 de la OTAN, forzando a Estados Unidos, a la Alianza Europea y a toda la infraestructura militar occidental a una confrontación total con Moscú, que eclipsaría el conflicto iraní actual y reencuadraría toda la guerra. En ese escenario, todo lo que ha ocurrido en Irán se convierte en una nota al pie de una confrontación civilizatoria mayor, en la que los intereses israelíes se alinean con los intereses occidentales de una manera que haría políticamente insostenible la actual ambivalencia occidental sobre la conducta militar israelí. Ese cálculo estratégico, provocar deliberadamente la intervención rusa para forzar a la OTAN al conflicto, no es una señal de fortaleza. Es la señal de un país que ha concluido que no puede alcanzar sus objetivos por su propio poder militar y está intentando ingeniarse una situación donde otros libren sus batallas existenciales. Lo que Rusia realmente puede hacer, esta es la parte del análisis que está completamente ausente de la cobertura occidental y que más importa para entender hacia dónde va este conflicto. Rusia no ha respondido formalmente con fuerza militar, no porque le falte capacidad o porque la provocación no haya sido suficientemente grave, sino porque Moscú dispone de un abanico de opciones de respuesta graduada que no requieren intervención militar directa y que pueden imponer costos serios a Israel sin activar la escalada formal que conllevaría un ataque directo. La primera y más inmediata opción es el espacio aéreo sirio. Rusia controla el entorno de defensa aérea sirio. Las fuerzas rusas en Siria tienen la capacidad de cerrar el espacio aéreo sirio a aeronaves israelíes, algo que Moscú nunca ha hecho a pesar de años de ataques israelíes en territorio sirio. Si Rusia activa esa opción, las capacidades de ataque de largo alcance israelíes contra objetivos en el Líbano, Siria e Irán a través de corredores aéreos sirios quedan inmediatamente restringidas, no eliminadas. Israel tiene otras rutas, pero significativamente complicadas y con un costo mayor. La segunda opción, y la que más dramáticamente alteraría la trayectoria del conflicto, es la entrega de sistemas avanzados de defensa aérea a Hezbollah en el Líbano. Actualmente, Hezbollah opera con un arsenal de misiles sofisticado, pero con capacidad de defensa aérea avanzada limitada. Si Rusia proporcionara sistemas S-300 a Hezbollah, no las plataformas rusas más modernas, simplemente el S-300, el norte de Israel se convertiría de inmediato en un entorno aéreo genuinamente disputado. Las operaciones de la Fuerza Aérea Israelí sobre el Líbano y el norte de Israel enfrentarían un perfil de amenaza que no han encontrado previamente. La tercera opción implica un incremento directo del suministro de armas a Irán.
Rusia ya ha estado proporcionando inteligencia de objetivos y hardware militar a través de distintos canales. Si el ataque a Anzali cruza un umbral que Moscú decide requiere una respuesta cualitativa, la calidad y cantidad de tecnología militar rusa fluyendo hacia Irán podría aumentar significativamente. No declarado, no reconocido formalmente, pero operacionalmente decisivo, de maneras que se manifestarían en el campo de batalla en días o semanas. El antecedente que lo explica todo. Hace aproximadamente 2 años, Rusia ofreció a Irán un tratado formal de defensa mutua modelado en el acuerdo que ya había firmado con Corea del Norte. La estructura era explícita. Si cualquiera de las partes era atacada, la otra estaba obligada a responder militarmente. Un equivalente de la OTAN para el eje que Washington llama el eje del mal. Irán dijo que no. Concretamente, la facción liberal dentro del parlamento iraní, influenciada por sectores de inteligencia que creían que un retorno negociado al compromiso con Occidente aún era posible, rechazó la oferta rusa. Calcularon que aceptar un tratado de defensa formal con Moscú cerraría permanentemente la puerta a cualquier acercamiento con los gobiernos occidentales. Israel conoce este hecho. La inteligencia israelí es lo suficientemente sofisticada como para saber que ningún tratado de defensa mutua formal obliga a Rusia a defender a Irán. Y ese conocimiento es parte de lo que ha permitido que la campaña militar israelí contra Irán avance con la agresividad que ha demostrado. Rusia ha estado proporcionando apoyo, inteligencia, armas, datos de objetivos, pero no ha estado formalmente obligada a intervenir militarmente. La ausencia de ese tratado le ha dado a Israel un margen de maniobra que no habría tenido si Irán hubiera aceptado la propuesta de Moscú. Pero el ataque a Anzali cambia ese cálculo de manera potencialmente permanente, porque ahora Irán, habiendo rechazado el tratado de defensa mutua, habiendo intentado preservar la opción de compromiso occidental, habiendo sido bombardeada repetidamente por Israel y Estados Unidos mientras Rusia observaba desde un costado, proporcionando apoyo no oficial, está viendo cómo Israel golpea infraestructura adyacente a Rusia con aparente impunidad. El argumento para rechazar el tratado de defensa mutua era que era innecesario y estratégicamente limitante. Después de Anzali, ese argumento va a ser muy difícil de sostener dentro de Teherán. La predicción que vale registrar ahora como cuestión de accountability verificable en el futuro es esta. Después de este conflicto, Irán buscará revivir el tratado de defensa mutua con Rusia que anteriormente rechazó, y esta vez lo aceptará. El panorama estratégico más amplio. La escalada en el Caspio tiene más sentido cuando se entiende en el contexto de un país cuya mitología militar ha sido sistemáticamente desmantelada en el último año y medio. El domo de hierro se suponía impenetrable. Los ataques iraníes lo han penetrado en múltiples ocasiones. La guerra de 12 días que precedió a este conflicto fue presentada como una demostración israelí de superioridad aérea decisiva sobre Irán. El conflicto tuvo que terminar en el día 12, no el 13, no el 14, porque la realidad operacional sobre el terreno y en el aire contaba una historia distinta a la narrativa de dominancia israelí. El mito de 30 años de invencibilidad militar israelí, construido cuidadosamente a través de una combinación de capacidad real y gestión de comunicación estratégica, ha quedado expuesto como sustancialmente exagerado por los eventos de los últimos meses.
Gaza sigue sin resolverse. Hezbollah en el Líbano ha infligido bajas reales y demostrado que la frontera norte es genuinamente vulnerable de maneras que la doctrina militar israelí no había contemplado adecuadamente. Los hutíes han cerrado el Mar Rojo al tráfico israelí con más efectividad de la que cualquier operación militar contra Yemen ha logrado reabrir. E Irán, el adversario que oficiales israelíes y estadounidenses describían como reducido a capacidad militar cero, continúa lanzando ataques, mantiene el control de Hormuz y sigue absorbiendo operaciones militares israelíes y estadounidenses sin colapsar. En ese contexto, el ataque a Ansali parece menos una jugada maestra estratégica deliberada y más lo que probablemente es, un acto de desesperación de un ejército que se ha quedado sin objetivos alcanzables en el teatro inmediato y está intentando expandir el conflicto geográficamente en búsqueda de una palanca que pueda producir resultados que no puede lograr mediante la confrontación directa con los adversarios que ya ha comprometido. La doctrina del corte de césped, ataques periódicos para impedir que cualquier adversario se vuelva demasiado fuerte, no se traslada al Mar Caspio ni al espacio estratégico ruso. Las reglas que aplican en Gaza y Cisjordania, donde la asimetría de poder es aplastante y no existe amenaza retaliativa creíble, no aplican cuando se golpea infraestructura en el lago de Rusia. La conclusión analítica: Israel ha golpeado ahora el puerto Caspio, que sirve como nodo crítico en la logística militar y comercial ruso-iraní. Lo ha hecho sabiendo que ningún tratado de defensa mutua formal obliga a Rusia a responder militarmente. Lo ha hecho como parte de un patrón de escalada que ha llevado el conflicto desde sus objetivos originales declarados, capacidad nuclear iraní, tránsito por Hormuz, hasta operaciones en el Líbano, Yemen, el Golfo Pérsico, el Océano Índico y ahora el Mar Caspio. El patrón no es el de una expansión estratégica deliberada hacia objetivos definidos, es el patrón de un actor que no puede lograr sus objetivos declarados y está expandiendo el alcance geográfico del conflicto en busca de una palanca que pueda producir un resultado diferente. La respuesta de Rusia no será un ataque militar directo sobre Israel, no porque le falte capacidad o motivación, sino porque las opciones de respuesta graduada disponibles para Moscú, cierre del espacio aéreo sirio, entrega del S-300 a Hezbollah, suministro mejorado a Irán, presión comercial en el Caspio, pueden imponer costos enormes a Israel y su entorno estratégico sin activar la escalada formal que constituiría la acción militar directa. Rusia juega a largo plazo. La respuesta a Ansali vendrá en formas más difíciles de atribuir, más difíciles de contrarrestar y más difíciles de revertir que un ataque con misiles, pero llegará. Y cuando el S-300 aparezca en el Líbano, cuando Hezbollah dispare un sistema que rastrea y enfrenta aeronaves de la Fuerza Aérea Israelí sobre el norte de Israel, con una precisión que su capacidad de defensa aérea previa no podía alcanzar. Recordaremos esta conversación. Recordaremos que el camino hacia ese momento pasó por Ansali, por la decisión de Israel de golpear el lago de Rusia, por la arrogancia calculada de un ejército que confundió las reglas que aplican a adversarios sin patrocinadores poderosos con las reglas que aplican a los aliados del país que posee más ojivas nucleares que el resto del mundo combinado.